Hola a todos, mi nombre es Jazmín Díaz y junto a Javier Lagarini y Rodrigo Carbacho presentaremos la fase de diseño y bocatoma del proyecto de central hidroeléctrica para la asignatura de hidráulica aplicada. La ubicación del cauce se encuentra en la región de Aysén, en la provincia de General Carrera, el cual consta con un caudal de diseño de 39,77 metros cúbicos por segundo, un periodo de retorno de 1,17 años y una probabilidad de excedencia de 86,77%. La bocatoma es una estructura hidráulica que sirve para la captación del cauce en su totalidad o parte de él, de cauces naturales, embalse o incluso de lagos. Existen dos principales tipos, los cuales es superficial o profunda. La bocatoma de captación lateral es una especie de bifurcación del cauce y considera una construcción de muro de protección. Entre sus ventajas y desventajas, esta posee una rejilla que bloquea el ingreso de materiales con tamaños medios a grandes y deben considerarse frecuentes mantenciones para evitar su obstrucción. Su captación es superficial y asegura un suministro de agua permanente. La bocatoma de fondo se encuentra en el fondo del río y el agua debe pasar por una rejilla que funciona como filtro de los sedimentos. Entre sus ventajas y desventajas, esta construcción es relativamente simple, no tiene problemas asociados a la diferencia de cota entre la presa, ya que el río cae por su gravedad. Pero, dado que la bocatoma se encuentra en el fondo, es muy susceptible al ingreso de áridos y materiales pesados. La bocatoma lateral con bomba capta el agua impulsada por bomba a una cota superior para la central hidroeléctrica. Entre sus ventajas y desventajas, esta es una solución cuando la topografía del terreno cercano no es buena, requiere de un caudal y una pendiente fuerte en el río, y al considerar la bomba en el proyecto, los costos de construcción y ejecución aumentan considerablemente. Como vimos anteriormente, existen diferentes tipos de captaciones de bocatomas para un cauce o río. En este caso, nosotros vamos a considerar el diseño de una bocatoma de captación lateral, ya que como se encuentra el río y la central hidroeléctrica donde la habíamos ubicado se encuentra en una pendiente fuerte, cercana al 7%, consideramos que esta es la mejor opción. Por lo tanto, debemos analizar cuáles son los elementos que debe llevar o calcularse en una bocatoma de lateral. En este caso, las bocatomas llevan en la subdesderivación, la compuerta de purga, la reja de entrada, el desripiador o desarenador, la compuerta del desarenador, el canal de desfogue, vertedero del desripiador, la losa de operaciones, transición, la compuerta de admisión por donde va a pasar el agua, el canal de conducción, el zampeado, dentellones, muros de encauzamiento, vertederos y finalmente el canal de evacuación. Nosotros para este proyecto vamos a considerar el diseño de la bocatoma con 7 parámetros. Estos van a ser el ancho del vertedero, al cual le llamaremos B1, el número de barrotes y su espaciamiento, el ancho final de la captación, el ancho del vertedero, del desripiador o desarenador, la longitud de este, la longitud de la transición y finalmente el ancho de la compuerta de lavado. Ya, para calcular el ancho del vertedero debemos entregarnos ciertos valores que van a corresponder a h, hn, a la altura normal, y 1 y 2, con los parámetros en metros que están ahí, 1, 0,5, 1,5 y 2 metros respectivamente. Luego de eso entonces procedemos a calcular el coeficiente de corrección de sumersión, que es ese, que nos da un valor de 1,04, y luego calculamos el coeficiente del vertedero. Reemplazando todos los datos que habíamos considerado antes, en esa fórmula nos entrega que el coeficiente del vertedero es 8,67. Por lo que, reemplazando la ecuación general del ancho del vertedero, nos entrega que el ancho de este corresponde a 4,87 metros. El número de barrotes, en tanto, está determinado por el ancho de la captación, que fue lo que calculamos recién, 4,87, y el número, o sea, y la separación entre los barrotes, que nosotros, por diseño, consideramos que va a ser de 20 centímetros o 0,2 metros, lo que nos entrega un número de barrotes de 23,35, y obviamente eso no puede ser, debe ser un número entero, por lo tanto nosotros consideramos para este diseño 23 barrotes. Continuando con el ancho total de la captación, utilizamos el ancho de los barrotes igual a 3 centímetros, el ancho de la captación y el número de los barrotes calculado previamente se colocan en la fórmula y resulta un ancho de captación total igual a 5,5 metros. Luego, el cálculo del ancho del vertedero derripiador, utilizamos los datos calculados anteriormente y nos resulta un ancho igual a 4,38 metros. Luego calculamos la longitud del derripiador.
utilizando el ancho total de la captación y el ancho del vertedero que fueron calculados previamente, resultando una longitud igual a 2.65 metros. Se debe considerar igual en el Excel que el cálculo de la tangente debe ser en grados, para que no nos dé un número negativo. Luego, la longitud de transición se calcula con el ancho del vertedero y el ancho del canal de conducción. El parámetro ancho del canal de conducción nosotros lo determinamos igual a 1,5 metros y nos resulta una longitud de transición igual a 6,5 metros. Finalmente, el ancho de la compuerta de lavado se calcula con parámetros calculados previamente, con un coeficiente que nosotros lo determinamos igual a 0.95, una apertura de la compuerta que la determinamos o estimamos igual a 1.7 metros, una altura del nivel de agua del desripiador, que es la suma entre la altura normal y una altura I2 que mostramos en las diapositivas iniciales, y la relación entre ellas resulta 0.68. Luego, para calcular el coeficiente de esta relación, debemos interpolar según la tabla entre esos dos valores y nos resulta 0.6684. Luego estimamos la velocidad igual a 2.5 metros por segundo, considerando que tiene que ser menor a 3, y resulta un ancho de compuerta de lavado igual a 6.41. Con esto completamos los parámetros para el diseño de nuestra bocatoma. Muchas gracias.